Los países de América Latina y el Caribe están entre los más inseguros del planeta. Una de cada 4 personas asesinadas es mexicana, brasileña, venezolana o colombiana. Y según The Economist, 40 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Latinoamérica. Dadas estas estadísticas, no es de extrañarse que la inseguridad haya desplazado a la economía como la principal preocupación de los latinoamericanos, quienes presentan altos niveles de percepción de inseguridad, según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP, y el Latino Barómetro, que miden los niveles de percepción frente al crimen y el grado de victimización de la población en la región. En una comparación regional, el estudio Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas 2016-2017 coloca a la República Dominicana en la posición segunda como el país que tiene mayor grado de percepción de inseguridad en el barrio, únicamente seguido por Venezuela. Luego, en el contexto de medición de la victimización por el crimen, queda la República Dominicana en la posición número 6 entre 29 países que fueron estudiados. Nosotros nos proponemos llevar hasta usted una visión integral del tema de la seguridad ciudadana, entendiéndola como un fenómeno que va más allá del simple control del crimen, además de infligir un daño inconmensurable. La violencia delincuencial es un grave obstáculo para el desarrollo económico. Nosotros nos hemos propuesto llevar hasta usted una mirada integral, multisectorial y multifactorial del tema de la seguridad ciudadana, de la mano de expertos que desde la República Dominicana y desde el ámbito internacional tienen una trayectoria en el tema. Veamos a continuación en Esfera Global el tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana y en las Américas. Yo soy Marjorie Félix, usted está viendo Esfera Global. Vamos al desglose. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su informe sobre desarrollo humano para América Central del 2010, considera la seguridad ciudadana como un bien público que implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. Esta misma concepción es compartida por el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior de la República Dominicana, que define la seguridad ciudadana como el derecho de los integrantes de la sociedad a desenvolverse cotidianamente con el menor nivel de amenazas posible a su integridad personal, sus derechos y el goce de sus bienes. Categorizada como un derecho fundamental, la seguridad ciudadana es una responsabilidad de orden prioritario para el Estado, amparada en los Tratados Universales de Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, así como todas las disposiciones legales vigentes en la materia. En el ámbito local, la Constitución reafirma este compromiso del Estado dominicano al establecer en sus artículos 40 y 42 el derecho a la libertad y seguridad personal y el derecho a la integridad personal. Desde el año 2012, se han llevado acciones destinadas a garantizar el derecho a la seguridad ciudadana en nuestro país, a saber, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, implementación del Sistema Integrado 911, Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional, reforma institucional de la Policía, creación de la Mesa Nacional sobre Seguridad, Ciudadanía y Género, entre otras. La seguridad ciudadana comprende más allá de la reforma del sector seguridad, la aplicación de medidas de seguridad pública efectivas en el contexto de normas democráticas más amplias. El concepto de seguridad ciudadana ha sido incluido en los planes y programas de políticas públicas en América Latina y el Caribe y forma parte principal de la agenda global, así como de académicos de distintas ramas que han tratado el tema. Según todos los índices y mediciones de relevancia, la seguridad es, para los latinoamericanos, el problema fundamental pendiente de respuesta en los distintos niveles locales y regionales. Pero no se trata de una novedad pasajera, sino de un problema estructural que implica un abordaje multisectorial desde la perspectiva de los derechos colaterales que se ven afectados por la misma. Estos son la inviolabilidad de la integridad personal, la libertad de movimiento, la propiedad privada, la dignidad y el patrimonio.
sabiendo que los marcos de la seguridad pública a largo plazo que son exitosos son también aquellos que garantizan los derechos inherentes de las personas como parte de una nueva generación de políticas que pretenden avanzar en el terreno de generar ciudades y estados más seguros. ¿Cree que el problema de la seguridad ciudadana se está abordando de manera efectiva? ¿Usted cree que el tema de la seguridad ciudadana está siendo abordado de manera efectiva? Cuéntenos su opinión a través de las redes sociales. Nuestro usuario es @esperaglobal. De inmediato iniciamos con la mirada global. Agradecemos el trabajo profesional de IRC Research, que son expertos en el análisis de medios impresos en la República Dominicana y los principales aliados para que podamos llevar el contenido de la mirada global hasta usted. Veamos el comportamiento mediático del tópico seguridad ciudadana en los medios impresos de nuestro país. Tenemos que entre enero del 2018 hasta noviembre de este mismo año, hubo más de 17,000 registros periodísticos en la República Dominicana. Veamos ahora por tipo de contenido. Hubo más de 3,000 portadas, más de 3,000 artículos de opinión y un total de 453 editoriales. Veamos ahora cuáles son los hechos que se relacionan con estas cifras. Junio y julio fueron los meses en los que el tópico seguridad ciudadana tuvo un mayor pico por los casos de los robos al Banco Popular y a Vimenca Western Union, y también las interpelaciones al jefe de la Policía Nacional para que se aborde el tema de la delincuencia en la República Dominicana. Nosotros hemos organizado ahora los hechos que vamos a exponer según el tipo. El primer grupo son los homicidios. Vemos el famoso y lamentable caso del asesinato de Emily Peguero, que ya es muy conocido por todos, no tenemos que abundar. Esta joven de 16 años, también con 5 o 6 meses de gestación, fue asesinada por su novio Marlon Martínez. En la actualidad, el joven ha sido condenado a 30 años de prisión y la madre, Marlene Martínez, a 5 años por estar involucrada en este homicidio. El siguiente homicidio es el de Junior Ramírez. Ya lo hemos tratado en una ocasión anterior en Esfera Global. Es el caso de denuncia de corrupción administrativa en la Oficina Metropolitana de Autobuses OMSA. El profesor universitario, después de haber denunciado este caso de corrupción, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza, además cubierto con un manto blanco, fue encadenado y atado a 2 bloques y después fue lanzado a una laguna cerca de Los Alcarrizos. Lamentable este caso. Seguimos con el caso de Reina Isabel Encarnación y sus 3 hijos. Ellos fueron ultimados por la pareja sentimental de Reina Isabel, y se tiene también información que después de haber concluido con el último homicidio, este señor fue a hacer vida normal y se fue a la playa. Fíjense qué desafío a la autoridad. Continuamos con el otro caso de Agneris Peña Pérez, que también conmovió mucho a la República Dominicana. Esta joven se encontraba trabajando en una joyería en El Conde y fue un joven, la ultimó, y después de que termina con este hecho desastroso, se dirigió a comprar ropa y zapatos en una tienda, además posó para unas fotografías y luego fue apresado por las autoridades. Se encuentra ahora cumpliendo 1 año de prisión preventiva como medida de coerción. El caso de Andrea Celea también conmovió a la República Dominicana, una joven que se supone fue ultimada por su expareja sentimental. Ella cayó de un 8º piso en un hotel famoso de la zona de Bellavista en esta ciudad. Este caso de violencia de pareja también era conocido por familiares y por las propias autoridades. Continuamos con el caso de Carla Maciel, que aunque no ocurrió en el año 2018, todavía sigue teniendo presencia mediática durante este año, porque después de 3 años de la desaparición y muerte de esta niña, todavía no hay una conclusión contundente en los tribunales. Hay otro caso, continuamos con las imágenes, es de acoso sexual del comunicador y mercadólogo Pablo Ross, que también está cumpliendo medidas de coerción. Continuamos con el siguiente caso y es el de Pedro Castillo.
Pedro Castillo, alias Quirinito, que había sido denunciado como muerto por un infarto al miocardio y luego el Ministerio Público afirmó que continúa con vida, pero no se sabe de su paradero. Es una lamentable información la que hemos tenido que compartir acerca de la mirada global, pero agotamos ya la agenda en este segmento. Esta es la realidad de la sociedad dominicana. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con nuestro programa. Regresamos. Continuamos. Hoy conversamos sobre seguridad ciudadana en la República Dominicana y en las Américas. Y en este segmento estableceremos conexión directa con expertos desde la República Dominicana y en especial el caso internacional desde Perú. Iniciamos esta conexión desde nuestro país con Gerson del Rosario. Él es sociólogo, investigador cualitativo del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República Dominicana. Muchísimas gracias por esta conexión con Esfera Global. Gracias por la invitación. Desde el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia han realizado un trabajo sobre seguridad ciudadana en la República Dominicana, percepción y realidades desde un enfoque basado en derechos, en el que plantean que el tema de la seguridad va más allá que el tema de reducir la criminalidad o los niveles de violencia. Gerson, ¿qué comprende esta visión integral del tema de la seguridad ciudadana? El estudio lo que quiso fue recoger las diferentes percepciones que hay sobre el tema de la seguridad con el enfoque en los derechos. No es una investigación exhaustiva, sino es más bien una revisión de los datos que existen en el país. Y la investigación, o más bien el análisis en el boletín, lo que trató de mostrar fue cuáles son las estadísticas sobre seguridad ciudadana y cuáles son las potenciales áreas de investigación que el país necesita para conocer bien el fenómeno. Gerson, ¿y cómo se relaciona el tema de la seguridad ciudadana con temas como la educación, la violencia, el hacinamiento, la cuestión de género, la violencia en la casa y en las calles, como factores también culturales y de migración que inciden directamente en la problemática y que son partes de los indicadores que han estudiado desde el observatorio? Todos esos factores que ustedes han mencionado se asocian a la criminalidad porque en los países donde hay más desarrollo tiende a haber menos niveles de criminalidad porque la gente vive mejor, la gente tiene otras opciones de vida. Por lo tanto la desigualdad social como las desigualdades de género, el hacinamiento, la exclusión social, son factores asociados a niveles altos de criminalidad. Por lo tanto, entendemos que atacando esos factores, tú reduces entonces la criminalidad como fenómeno general. Gerson, en su trabajo ustedes hablan de los costos implícitos y explícitos de la criminalidad y abordan incluso el tema del costo regional en este sentido. Pero, ¿y nosotros? ¿Cuánto estamos invirtiendo en criminalidad en nuestro país? En nuestro país no existen estudios que nosotros sepamos sobre el costo de la criminalidad. Hay estimaciones regionales que se han aplicado al país, pero un estudio especialmente hecho para estimar el costo en República Dominicana, nosotros no conocemos que exista. Como tiene características similares la sociedad dominicana con las sociedades de América Latina, el observatorio en su análisis entiende que es replicable algunos de los métodos que se han utilizado en el contexto latinoamericano. Y en algunos de los datos lo que se hace es que se presentan los niveles de homicidios por cada 100.000 habitantes,
Se habla también de la percepción, el nivel de percepción que la gente tiene, que es diferente al caso concreto de haber sido víctima de una agresión. Entonces, tanto como se ha hecho en América Latina, se puede hacer aquí, y el Observatorio de Seguridad Ciudadana que tiene el Ministerio de Interior y Policía lleva esas estadísticas. Cada año publica un informe donde presenta de manera muy detallada dónde está cada uno de los diferentes tipos de homicidios, de muertes en el país, y creemos que esos datos son importantes y útiles para un potencial estudio que calcule cuál sería el costo de la criminalidad en República Dominicana. Finalmente, Gerson, ¿cuáles son los factores claves para enfrentar efectivamente el tema de la inseguridad ciudadana y la criminalidad? Hay dos factores que hay que abordar. Primero, el del peligro real, es decir, la gente sale a la calle y sabe que hay un peligro de ser víctima de la criminalidad. Por lo tanto, necesitamos una intervención tanto de los cuerpos castrenses del Estado, dando más seguridad a la gente, ese es uno. Dos, están las causas. ¿De dónde sale la mayoría de las personas que se involucran en la criminalidad? Salen desde la pobreza. Por lo tanto, para reducirla tú tienes que intervenir en la raíz del problema, dando más oportunidades a los jóvenes. Muchos de los casos de delincuencia común son de muchachos de menos de 25 años. Esas son intervenciones puntuales que tú haces en el nivel educativo, en el nivel del primer empleo para jóvenes, y con esas intervenciones tú vas reduciendo las causas. Luego está el caso del uso del espacio público, cómo el gobierno a través de sus diferentes estamentos puede asegurar que la gente pueda salir a la calle y sentirse segura. Muchísimas gracias, Gerson, por esta conexión, y el agradecimiento también al Observatorio de Políticas Sociales y de Desarrollo de la Vicepresidencia de la República. Y ahora continuamos con esta conexión directa desde la República Dominicana con el sociólogo egresado de la Universidad de Minnesota, Leopoldo Artiles. Muchísimas gracias por estar conectado con Esfera Global. Muy bien, gracias por invitarme. Leopoldo, ¿cuál es el debate sobre las dimensiones objetiva y subjetiva de la criminalidad? El debate sobre esta cuestión, la dimensión objetiva y subjetiva de la criminalidad y sus consecuencias para lo que denominamos seguridad ciudadana, está básicamente referido al hecho de que como científicamente uno recoge estadísticas que de alguna manera responden o a registros o a encuestas, regularmente los resultados de este tipo de estudio o de evaluación no concuerdan con la percepción y experiencia que la gente tiene sobre el fenómeno de la criminalidad y sobre el estado de situación de la seguridad ciudadana. Se ha comprobado que prácticamente en todo el mundo, cuando uno hace la pregunta a personas así promedio de la calle, en cualquier sociedad desarrollada o subdesarrollada, cuando uno pregunta ¿cuál es su percepción de cuánta criminalidad hay? ¿Cuántos crímenes, por ejemplo, usted cree que hay por cada 100.000 personas? Y preguntas como esa. Entonces, ¿con qué uno se encuentra? Uno se encuentra con que desde Suecia, que es un país con una tasa súper baja de criminalidad, de menos de 5, hasta México, que tiene una tasa muy alta, la gente siempre te va a dar una cifra mayor a lo que te dicen los estudios y a lo que te dicen las encuestas. Es decir, hay un abismo entre lo que es la experiencia y la percepción de la criminalidad y entre lo que es la evaluación o el cálculo científico de la criminalidad. Profesor Artiles, ¿usted considera que somos una sociedad violenta o hay otros factores desencadenantes de la criminalidad y de esta situación de violencia en la República Dominicana? No podemos considerar como que somos una sociedad violenta esencialmente por el hecho de que tengamos manifestaciones de violencia. La violencia que se da en nuestro país tiene
bases dadas en la desigualdad económica y social, dadas en ciertos temas de justicia de género que todavía no hemos podido abordar bien. En esto me refiero, por ejemplo, al tema del feminicidio, que es un tema realmente grave, importante, que hay que abordar. Pero nada que en el fondo nos haga especialmente una sociedad proclive a la violencia. Agradecemos, doctor Artiles, esta conexión con Esfera Global. De inmediato pasamos a una tercera conexión desde nuestro país, esta vez con Radamés Martínez. Él es de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a conectarte directamente con Esfera Global. Hola Marjorie, un placer compartir espacio contigo para conversar sobre el estudio Reflejo de la Inseguridad Ciudadana realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de la República Dominicana, ANGE, realizó el estudio titulado Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios en nuestro país. Nos gustaría saber cuál es el índice de victimización de las empresas, es decir, cuáles de las empresas que incluyen en este estudio han resultado víctimas por inseguridad o delincuencia ya consumada en nuestro país. Lo primero es que debemos referirnos al término de victimización, que es el proceso por el cual una persona física o jurídica, en este caso persona jurídica, las empresas, sufren las consecuencias de un hecho traumático o delictivo. Del universo de empresas encuestadas, 44,5% afirmaron que habían sido víctimas de delito. Adicionalmente a esto, el 36,8% afirmaron que le había ocurrido en 5 ocasiones o más. Es básicamente recurrencia en cuanto a hechos delictivos que han sido víctimas de esas empresas. Hay otra cifra que se hace muy importante destacar dentro del estudio y la sección de victimización, como por ejemplo, la efectividad de los sistemas de seguridad propios. El 50,9% de las empresas que habían sido víctimas entienden que sus sistemas propios de seguridad son buenos. Fíjate que realmente pudiera ser una contradicción de cómo si una empresa entiende que su sistema de seguridad es bueno, cómo al mismo tiempo puede ser víctima. Pero bueno, todo eso al final se reduce o se resume en la falta del Estado en poder garantizar un clima digno de seguridad ciudadana. Otro dato interesante es que las víctimas de acto delictivo por el tamaño de las empresas, el 64,9% de las empresas que fueron víctimas son empresas medianas, es decir, con cantidad de empleados desde 61 hasta 200. Ahí agregamos que las micro, desde un empleado hasta 15 empleados, fueron víctimas en un 17,5%. De igual manera, también en un 17,5% a las pequeñas empresas, que son de entre 16 a 60 empleados. Y por último, las grandes empresas que tienen más de 200 empleados en adelante, para un 29,8%. Radamés, ¿cuántas empresas denuncian estos hechos a las autoridades y cuál es el grado de respuesta? Sobre el último delito ocurrido, un 71,9% sí denunció. Pero dentro de este porcentaje hay datos interesantes, ya que el 43,9% de las empresas que sí denunciaron no habían recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades al momento de la realización del estudio. El 26,8% tenía la investigación en proceso, el 12,2% indicaron que su denuncia fue ignorada y por último el 2,4% indicaron que el culpable había sido apresado y condenado. O sea, estamos hablando de que solamente un 2,4% tuvo resultados satisfactorios para la empresa que fue víctima de ese hecho delictivo. ¿Y cuáles son las modalidades más típicas de delitos? Podemos destacar robo sin armas, robo armado, estafa, falsificación de documentos, daños a la propiedad física, fraude bancario, extorsión, delito tecnológico y daño a la propiedad intelectual. Dentro de esos, los principales, por los cuales la mayoría de las empresas se sintieron identificadas en cuanto a haber sido víctimas de un hecho delictivo, tenemos el robo hurto, tanto con armas como sin armas, y la estafa. Agradecemos a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de la República Dominicana en la persona de Radamés Martínez por esta interesante conexión
con Esfera Global. De inmediato vamos a una conexión internacional, esta vez con el señor Wilson Breña. Desde Lima, él está conversando con nosotros, es profesor de la Universidad de Lima, además experto que tiene una línea de investigación en temas de violencia, de seguridad ciudadana y criminalidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conexión directa con Esfera Global desde Lima para la República Dominicana. Hola Marjorie, saludos desde Lima. ¿Cuál es el problema de la seguridad ciudadana desde una perspectiva amplia y multisectorial, que es lo que estamos proponiendo en Esfera Global en el tratamiento de este tema? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona con los temas de género, con la violencia dentro y fuera del hogar, con el tema de las migraciones y otros factores que también influyen a que se agudice esta problemática? Bien, el tema de la seguridad ciudadana es un tema multicausal, es decir, los problemas se originan por diversas causas y muchas veces es difícil solucionarlos si simplemente atacamos una. Una de ellas es la educación, porque genera muchas habilidades cognitivas para solucionar conflictos, pero también oportunidades laborales para insertarse en la economía. Sin embargo, no es suficiente, y es que junto a esto, por ejemplo, el propio crecimiento económico genera desigualdades marcadas entre clases sociales y además condiciona la aparición de ciertos factores de riesgo que empujan a una persona a delinquir. Y dentro de esta lógica de factores de riesgo hay muchos otros factores que están vinculados a violencia familiar, por ejemplo, consumo de drogas y alcohol a temprana edad, que también incrementan la probabilidad de que alguien caiga en la delincuencia. Además, si es que nosotros partimos, digamos, a la población entre hombres y mujeres, vamos a encontrar que ambos sufren distintas formas de violencia. Las mujeres, básicamente, la violencia que más sufren no solamente es la de la calle, sino la del hogar, y los hombres sufren otro tipo de problemas, ¿no? No son iguales. Entonces, por tanto, una visión de política debería tomar en cuenta estas diferencias y la imposibilidad de atacar solamente con un tipo de medida a la violencia y la inseguridad. Profesor, ¿y cómo maneja Perú el tema de la inseguridad, el tema de la criminalidad? Sí, las políticas de seguridad en el Perú han cambiado en los últimos 5 o 7 años. En el 2013, el Perú emitió el primer Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y ahora lo están renovando con un nuevo plan. Y en términos generales, los planes son positivos. El problema es que la ejecución de esos planes a nivel local es mucho más compleja. Nosotros tenemos 1.800 gobiernos locales y por tanto son los que tienen que ejecutar esos planes nacionales. Y ahí hay varios problemas. El primero es de especialización, que no tienen un desarrollo de competencias que les permita ejecutar esos planes. 2, que no tienen recursos. Y 3, que muchas veces la mano local, digamos, policial, las estaciones de policía, no cuentan tampoco con los recursos ni las competencias suficientes. En promedio, como para dar un dato, cada estación policial cuenta con 1 a 2 patrulleros, lo cual es insuficiente verdaderamente para poder revertir estos problemas de inseguridad. ¿Y podría citar algunas políticas o programas que hayan resultado eficaces en el manejo de la criminalidad en Perú? Sí, efectivamente, si nosotros nos preguntamos por qué cosa ha funcionado, lo positivo es que hay muchas experiencias. Lo negativo quizás es que nosotros quizás no las aplicamos de la manera correcta para que todas puedan funcionar adecuadamente, ¿no? Hay muchas políticas focalizadas que funcionan. Por ejemplo, focalizarse en adolescentes en condiciones de riesgo, es decir, aquellos que, por ejemplo, consumen drogas y alcohol, es algo que tiene un impacto positivo en la reducción de la delincuencia, específicamente en este grupo. 2, una policía efectiva, es decir, una que entre el pedido de auxilio y la respuesta a la llegada del patrullero verdaderamente pase poco tiempo. 3, lo que importa también es tener un enfoque de ciudad, es decir, que los gestores de la ciudad, los alcaldes, tengan la capacidad de reducir los focos de riesgo, como los que son los puntos mal iluminados de las calles, zonas que se han convertido en urinarios públicos, lotes vacíos y algunos otros puntos que atraen delincuencia, ¿no? Un punto muy importante también dentro de estas políticas de seguridad es recuperar la propia ciudad para las mujeres y para los niños. En la medida que nosotros veamos más mujeres y niños caminando tranquilos, eso significa que estamos transitando en zonas seguras. Pero para eso hay que focalizarnos en cuáles son los trayectos de ruta del paradero del bus hasta el hogar, cuáles son las zonas más peligrosas o donde la gente se siente más peligrosa para poder identificar estos focos y poder eliminar estos focos y constantes de inseguridad.
Muchísimas gracias, profesor Breña, por aceptar esta invitación a conectarse directamente con Esfera Global desde Lima. Y a través también de la persona del profesor Breña, agradecer a todos los expertos que han participado en esta sección Hablan los expertos en Esfera Global. Vamos a una breve pausa y continuamos tratando el tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana y en las Américas. Regresamos. Continuamos. Iniciamos el doble diálogo en Esfera Global, esta vez acompañados del mayor general Bernardo Santana Páez, ex jefe de la Policía Nacional y experto en criminalística, a mi derecha. Y tengo también a Alberto Morillo, coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, a mi izquierda. Antes de dar formal apertura al doble diálogo, vamos a ver lo que opina la gente en las calles de Santo Domingo acerca de si hay seguridad ciudadana en la República Dominicana o si han sido víctimas de algún tipo de delito alguna vez. Véalo usted mismo. ¿Usted considera que hay seguridad ciudadana en República Dominicana? Muy poca, muy poca. No hay seguridad. ¿Por qué? Por lo político. No. Por la ola de atraco, por la ola de muertes que se ven a diario, por la inseguridad que no podemos salir de nuestros hogares, o sea, no podemos regresar ni siquiera de noche. Para mí no hay seguridad en el país. Yo creo que no hay, ¿no? Hay mucha delincuencia ahora mismo. Hay mucha inseguridad porque a cada rato y a diario se ve todos los asaltos y todas las cosas que hay donde quiera. En cierta parte de la ciudad sí veo gran movilización de policías, pero hay muchas partes, por ejemplo, después del puente, lo que llaman después del puente, sí hay menos seguridad, hay más inseguridad. Bueno, sí hay. Muy poca, porque hay delincuentes en toda la esquina. No. Bueno, yo hay no lo suficiente. ¿Usted ha sido víctima de atraco? Hasta ahora no. No, yo fui avaliado, siendo policía, fui avaliado por delincuentes. Sí, incluso tengo secuelas de que me dieron con la calcha de una pistola en la cara y para mí no hay seguridad en el país, realmente no. Tengo temor de salir de mi casa sola en horas nocturnas. Sí, ha sido víctima, sí. Me han atracado como 2 veces y el carro me lo han abierto un par de veces. Hasta los momentos no, gracias a Dios. Sí, me han atracado. Sí, muchas. No, pero he tenido familia que ha sido víctima de atraco. Gracias al Señor que no. Acabamos de ver las respuestas de las personas desde las calles de Santo Domingo. De 10 personas con las que conversamos, una cree que hay seguridad ciudadana en nuestro país. 6 opinan que no hay seguridad ciudadana en la República Dominicana. 1 opina que más o menos y 2 opinan que hay muy poca seguridad ciudadana. Acerca de si han sido víctimas de algún tipo delictivo, de esas 10 personas, 8 han sido víctimas de atraco y solo 2 no han sido víctimas de atraco. Damos apertura formal a este doble diálogo. Y viendo esas intervenciones, quisiera iniciar con usted, general. ¿Cuál es, según su experiencia, el problema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana y en el contexto general? ¿Es un problema de abordaje? Porque nosotros hemos planteado en el inicio del programa que ha de ser vista la seguridad ciudadana como una problemática en su dimensión compleja pero amplia, viendo indicadores, viendo factores que influencian el problema.
Sí, mira, la República Dominicana, como todos los países del área, tiene un problema de manifestación de criminalidad. Nosotros entendemos que eso inició en el 2002, cuando asumimos una nueva política en materia de persecución penal del delito, cuando ese ordenamiento jurídico desplaza un sistema de administración de justicia de carácter inquisitivo y adoptamos uno de carácter acusatorio. El sistema de administración de justicia de carácter inquisitivo está relacionado con la persecución criminal del delito, pero no en un marco de un Estado de Derecho social y democrático, ¿ok? Sino que te coge una persona preso, te le violan los derechos, produce unas evidencias ilegales y esas evidencias son aceptadas por el sistema de justicia. Antes del 2002. Claro. Bueno, como ese sistema nosotros lo adoptamos sin preparar bien a los actores, eso trajo muchísimos problemas, porque no se entendía. Entonces la policía los remitía a la justicia, no a la justicia, al Ministerio Público, y esta persona entonces entraban por una puerta y salían por otro, porque no había una coordinación entre todos los actores. Y entonces eso generó que ese índice de criminalidad, que antes del 2002 entraba entre 10 y 12, subiera a 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces el Estado tuvo que hacer un estudio sobre la realidad de la problemática de la República Dominicana para ver cómo se le buscaba soluciones a eso. Se hizo un estudio basado en la realidad delictiva de la República Dominicana con personas investigadores con grado de PhD, de maestría, y se determinó cuál era la realidad. Esa era la denominada mano dura, influenciada quizás por la política de violencia cero en los Estados Unidos. Sí, bueno, en realidad esa es una política que fracasó en todos los países del mundo, esa política de mano dura. Lo que buscaba el trabajo de investigación que se hizo previo a establecer un plan de seguridad democrática con un subprograma de barrio seguro, era ver cuál era nuestra realidad delictiva. Se descubrió, se intervino con eso, un buen abordaje, y el índice de criminalidad bajó de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta el primer año 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, y terminó hasta diciembre, por ejemplo, del 2005, con 10.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Barrio Seguro, entonces, según esta exposición, fue una política de seguridad ciudadana efectiva. Barrio Seguro tenía muchos programas. Barrio Seguro era un subprograma que funcionó y se reflejó porque las encuestas lo recogen, y los estudios que se hicieron a nivel internacional. Fue un buen abordaje. Y lo reconoce el PNUD también en todas sus encuestas que han hecho. Murillo, desde su perspectiva, ¿cuál es la problemática de la seguridad ciudadana? ¿Es un tema de abordaje o de qué se trata? Bien, el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy sensible, porque muchas veces la población tampoco entiende cómo se maneja este fenómeno. Desde el punto de vista de nuestra experiencia, entendemos que tenemos la seguridad con un corte social. Hay una gran desigualdad en República Dominicana, hay una brecha de pobreza entre los ricos y pobres, y esos son incidentes que hacen que se escandalice más el tema de la seguridad. Es evidente que cuando hay temas delictivos, que las personas quieren satisfacer necesidades que son económicas, y no teniendo la oportunidad suelen delinquir. No es algo generalizado, pero eso es común en toda la región. En toda la región, principalmente en el Triángulo Norte, que está compuesto por El Salvador, está compuesto por Honduras y Guatemala, también existe una problemática no tan agudizado en nuestro país como allá, pero sí en la región somos de los que mejores cifras a nivel de estadística tenemos. ¿Cómo están las cifras? Hablemos un poco de cifras ya que toca el tema. Actualmente, en el último boletín de seguridad ciudadana que se realizó, tenemos una tasa de homicidio de 10.3 por cada 100.000 habitantes, y ha reducido el uso de armas de fuego en la comisión de los delitos. También es importante señalar que la mayoría de los casos son por convivencia, porque también tenemos un tema de convivencia y de violencia social. De hecho, en esta visión holística y amplia de la seguridad, el factor violencia dentro y fuera del hogar creo que debe ser abordado. No todo el mundo lo incluye como parte del problema de la seguridad. Desde los observatorios de seguridad ciudadana sí se incluyen esos fenómenos, porque desde la familia es que salen todos los males sociales, y también en ellas están las soluciones. ¿Y cómo se maneja el tema de la prevención general? Porque uno siente que el cuerpo policial es bastante efectivo para perseguir el delito, pero luego de la victimización.
Sí, sí. Es como si su propia naturaleza no estuviera concebida para la prevención. Bueno, lo mismo que estábamos hablando, las personas no se educaron ni se educaron la policía para la prevención. La policía tenía una matrícula de 3.500 policías trabajando en investigación. Cuando se comete el hecho delictivo, cuando lo ideal, lo económico, es la prevención de la criminalidad. Intervenir antes con policías uniformados, porque tú ves un policía uniformado y tú te creas una percepción de seguridad. Cuando tú ves un policía uniformado en la calle, a partir del 2005, esos 3.500 policías que estaban en la calle vestidos de civil patrullando se desmovilizaron, se readiestraron y entonces una gran cantidad de esos policías pasaron a formar un programa piloto de policía preventiva, una jipeta nueva, un vehículo nuevo, uniformado, que se le entregó a cada barrio, se le entregó para que lo cuidaran, su unidad que estaba en el barrio, ese vehículo no podía salir del barrio y entonces se empezó a hacer policía preventiva y eso tuvo un impacto porque el índice de criminalidad empezó a bajar de inmediato. Y la continuidad en esa política, porque uno suele sentir que recorre grandes tramos y no hay patrullaje. Muchas veces depende de la formación. ¿Dónde está la policía? Muchas veces depende de la formación del jefe de la policía. Por ejemplo, yo soy un policía que creo en la investigación científica, en el procesamiento de la escena de crimen y levantar buenas evidencias para que el Ministerio Público pueda hacer una investigación preparatoria y terminar unos actos conclusivos y conseguir una acusación. Pero hay personas que no creen, por ejemplo, en la policía y hay un retroceso y se produce un retroceso. Entonces, eso depende de la mentalidad del jefe de la policía que llegue, de los niveles de profesionalidad que tenga. Lo ideal en todo el mundo es, primero, la patrulla preventiva, la prevención de la criminalidad, unos buenos niveles de inteligencia criminal y un buen nivel de investigador con preparación para recoger las evidencias y remitirse al Ministerio Público. Y como en todo, la cultura de la no continuidad afectando a las instituciones. Que no hay, nosotros, por ejemplo, yo estudié en países como subdesarrollados, o en vía de desarrollo, como El Salvador, Nicaragua, Honduras, pero yo también estudié en países muy avanzados. Yo veo que a los países avanzados les gusta mucho el establecer los sistemas de prevención de la criminalidad. En otros países en vía de desarrollo lo que quieren es como una política de mano dura relacionada con violación de derechos fundamentales, que eso lo prohíben todas las convenciones y todos los tratados y todos los pactos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2010 la criminalidad en la región equivalía al 12.1% del Producto Interno Bruto regional. ¿Cuál es el costo de la criminalidad en el caso de la República Dominicana específicamente? Murillo. Bien, es muy difícil calcular el costo de la criminalidad, porque son muchos factores que inciden, porque tenemos que ver entonces cuánto gastamos y si estamos realmente orientándolo al tema de prevención o si estamos invirtiéndolo para programas muy específicos. Entonces es muy atrevido, a mi entender, de mi experiencia, decir una cifra y correlacionarla con un resultado. Es complicado. No me atrevería yo a decir cuánto cuesta la seguridad. No me atrevería. ¿No tenemos ese dato? Mira, ese dato regularmente lo hacen desde los jóvenes empresarios, la asociación de empresarios, porque muchas veces es a quien impacta. Cuando tú tienes una compañía de autobuses y te están, por ejemplo, asaltando los autobuses y tú tienes que ponerle 2 o 3 seguridad en el autobús, eso te causa un costo. De hecho, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios tiene un estudio que también lo hemos tratado en el programa. Pero pienso que el Estado también tiene que tener su presupuesto, porque ¿cuánto invertimos en programas de seguridad? ¿Cuánto dinero necesitamos para hacer que los cuerpos operativos sean efectivos? Eso también tiene que ser una proyección vista desde el Estado, ¿sí o no? Mira, sí, eso es posible que el Estado te lo pueda hacer, pero muchas veces en los áreas afectadas te hacen esos estudios. Por ejemplo, yo tengo información de una compañía cigarrillera muy famosa que quiso encubrir, por ejemplo, su entrega de cigarrillos y los delincuentes se dieron cuenta y se dieron cuenta que lo estaban haciendo en guaguita de esta vestida de civil y entonces hicieron una persecución hasta llegar a matar personas de aquellos que distribuían los cigarrillos. Entonces el costo se implementa para ellos porque tienen que tener esa guagua y atrás tienen que tener un carro con seguridad para que cuide lo que están vendiendo. Y entonces eso tiene un costo que lo van a determinar ellos en sus estudios. Naturalmente sí tiene un impacto en costo y lo determinan ellos, la parte más afectada. A lo que voy es que si hay proyecciones
Bueno, en el 2010 habría que actualizarlo, pero si ya el BID había dicho que en materia de criminalidad se está invirtiendo más del 12% del PIB regional, sí, debería ser una preocupación del Estado. Pero nosotros vamos a una breve pausa de comerciales. Cuando regresemos, retomamos este interesante tema de seguridad ciudadana que nos concierne a todos. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Regresamos. Continuamos. Continuamos con este doble diálogo en esfera global, retomando el tema de la seguridad ciudadana. Y continuamos tratando de saber cuáles son los tipos delictivos más comunes en la República Dominicana. Desde los estudios que han hecho en el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Morillo. En República Dominicana, como en toda la región, los delitos más comunes son los robos. Como popularmente se conoce en el país, los robos rastreros. También tenemos los heridos por arma blanca y también los heridos por arma de fuego. Y los homicidios, entre ellos más del 50% son por tema de convivencia, personas con riñas en la casa, el tema de violencia de género, el tema de riña y disputa. ¿Y qué son los robos rastreros? Para aclarar esa parte. Los robos rastreros cuando le sustraen a una persona un tanque de gas, le traen una prenda de vestir, los diferentes barrios de la capital. Eso suele ocurrir mucho en todo el margen del río Sama, normalmente. Bueno, pero también en el perímetro central uno lo ve. Sí, son frecuentes, pero son más aislados. ¿Querías aportar algo sobre la prevención en materia policial? Sí, el tema de la prevención, tenemos una concepción errada con el tema de prevención, porque creemos que la prevención es de la policía. La prevención es responsabilidad del Estado completo, la prevención es responsabilidad del Ministerio de Interior, de la Procuraduría y de todos los actores sociales que tienen que ver con el tema de seguridad. La policía es un órgano de orden, pero la planificación de la prevención debe hacerse en conjunto con todos los actores de la vida civil y también con los empresarios. Bien, y general, ¿qué es la inteligencia criminal y cómo impacta el manejo de la criminalidad? Mira, la inteligencia criminal es un grupo de miembros, por ejemplo, de la Policía Nacional, que tienen un adiestramiento especializado para poder, conjuntamente con coordinación con el Ministerio Público, trabajar e insertarse en las organizaciones que se van formando criminales con el objetivo de obtener información de lo que se va haciendo, y es un sistema también de prevención de criminalidad, pero más especializado. Esta persona, desde el punto de vista legal, se hacen los trámites y se acerca a las organizaciones criminales, pero no participa en los hechos criminales de hecho, sino que lo que trata es levantar información de quiénes son los que están planificando asaltar un banco, hacer un robo, matar a una persona, los que se están insertando en el crimen organizado, y entonces la policía levanta las evidencias físicas, los elementos probatorios, y esa persona es detenida antes de que cometa el hecho delictivo. General, una cuestión que a mucha gente le llama la atención, creo que en alguna intervención del pasado usted se refería a que la policía sabe dónde están los delincuentes y quiénes son. Ustedes lo saben. Sí. Después de saber eso, ¿qué se hace? Porque hay lugares en este país, hay barrios específicos donde no entra la policía. Eso es un poco como difícil. En un estado, en una sociedad donde digan que la policía no puede entrar, es una situación muy difícil. Eso tiene que resolverlo, el que sea, pero debe resolver eso. ¿Eso sucede? Yo no sé qué se esté dando en la actualidad. Nosotros tenemos un jefe de la policía que es de su generación, que es un hombre joven, sí. Es un especialista en una área que la gente no lo entiende, porque es un especialista en investigación de cibercriminalidad. Y por eso, moderno. claro, y por eso además
un hombre joven que... Y el DICA funciona. Claro Son que, efectivos y tienen el capital humano calificado para eso. Claro que funciona. Damos ese testimonio. Claro que funciona. Sin embargo, ese tipo de información, ese tipo de intervención, no se puede como airear, consensuarlo con todo el mundo, porque son unas investigaciones secretas que se están haciendo y usted sabe que eso no se puede airear al público hasta que el Ministerio Público, por ejemplo, no lo disponga. Son temas muy sensibles. Son temas muy sensibles, pero yo creo que sí que lo están haciendo. Hay la capacidad desde la policía y la policía científica funciona, está trabajando y cada día se está fortaleciendo más. ¿Cuáles son las políticas o programas más efectivos en el país? Uno de los programas y políticas más efectivos ha sido el 911, que a pesar de ser un sistema de emergencia, ha ayudado a la reducción de los homicidios. ¿En qué sentido? Hay una persona que lo vienen con arma de fuego, hay una asistencia pronta y esa persona no llega a una muerte. Eso ha sido muy efectivo. Una de las cosas también que está muy moderna en la región, que lo estamos implementando aquí también en el país, es el tema de los gobiernos locales a través de la Mesa de Seguridad Ciudadana y de Género. Entendemos que esa es la visión y el camino que hay que recorrer para mejorar la calidad en el tema de seguridad ciudadana en República Dominicana. Sí, pero yo, en relación a este, muy bien la explicación de él, pero en relación, por ejemplo, a la parte policial, hay una parte de persecución de las infracciones penales por la policía, pero hay una parte de las infracciones penales por el Ministerio Público. La policía hace investigación criminal, investigación de las infracciones penales, como dice la Constitución de la República. El Ministerio Público hace una cosa muy diferente, que es investigación penal preparatoria. El gran impacto que ha tenido el sistema 911 es que le ha facilitado a la policía unas evidencias directas que el Ministerio Público, si se quiere, no tiene necesidad de imputar a una persona, sino que puede economizarse el acto de imputación, la diligencia de imputación, y lo puede acusar directamente. Y hay una economía procesal. ¿Por qué? Porque ya tiene una evidencia directa que se la facilitó el 911, donde se ve a esa persona robando, donde se ve atracando o donde se ve tumbando una cartera. Y entonces el juez, con esa evidencia, de seguro que va a condenar a esta persona. Ese es el impacto, uno de los impactos que yo creo que ha tenido en la formulación de la prueba, en la recolección de los elementos probatorios. Bien, como pregunta final, y tenemos 1 minuto máximo para concluir ya esta parte. ¿Ustedes creen que el problema de la seguridad ciudadana está siendo abordado de manera efectiva en la República Dominicana? Yo entiendo que puede mejorar. Puede mejorar, se están haciendo esfuerzos, tenemos mucha cooperación internacional, tenemos el PNUD que está siempre trabajando de la mano con los análisis y con el observatorio, tenemos USAID que nos está financiando nueva metodología para abordar el tema y también somos parte de un programa regional que se llama Infosegura, que estamos basándonos en evidencia para la toma de decisiones y realización de políticas públicas. Para uno proponer una política pública, el gobierno central debe estar basado en evidencia científica de que eso va a funcionar. ¿General? Yo pienso que sí. Por ejemplo, la encuesta Gallup de noviembre reflejó una alta percepción de inseguridad y el observatorio ha dicho que son niveles de inseguridad ciudadana que van bajando, que están obteniendo mejores índices de criminalidad. Y lo digo porque lo leo en los periódicos, porque ellos lo dicen. Y entonces parece que va bajando el índice de criminalidad. Si dice que está 10 punto algo, 12 punto algo, yo creo que es magnífico. Bien, agradecemos la presencia de nuestros invitados en este doble diálogo de Esfera Global. Vamos ahora a nuestras conclusiones. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Latinoamérica fue la única región del mundo en la que la violencia letal se incrementó entre el 2000 y el 2010. Los latinoamericanos identificaron el delito y la violencia como su principal preocupación. Estos altos índices de criminalidad están relacionados con la falta de oportunidad y la falta de confianza en las autoridades públicas, sobre todo las que tienen que ver con la seguridad del Estado, como la Policía Nacional y, en su caso, el sistema judicial. Pero el delito y la violencia son únicamente 2 de los muchos factores que limitan las oportunidades en materia de desarrollo humano, obstaculizan la gobernabilidad democrática
y el respeto a los derechos fundamentales. Como ciudadanos, tenemos derecho a vivir seguros. Tenemos derecho a circular libremente y sin temor en nuestras actividades cotidianas. Y sobre todo tenemos el derecho a que sea el Estado quien nos dé tales garantías de una vida digna. Las diversas manifestaciones de inseguridad en la región están relacionadas con la violencia juvenil, las pandillas, la violencia de género, sobre todo la doméstica, el abuso sexual contra mujeres y niñas y los feminicidios. La República Dominicana, evidentemente, podría ser un espejo de esta problemática regional. Por estas razones, nosotros hemos seleccionado este tema en Esfera Global y desde el inicio y a través de nuestras intervenciones, como las intervenciones de los expertos y los actores que han intervenido en representación de las instituciones que han hablado sobre el tema de la seguridad ciudadana, hemos propuesto una definición de seguridad no limitativamente desde el punto de vista del control del crimen, el delito o la violencia, sino desde un abordaje amplio, multisectorial, multifactorial y participativo. Esto comprende una serie de acciones para mejorar la calidad de vida de las personas en las comunidades, acciones preventivas de victimización en los barrios, también un sistema judicial más oportuno, más accesible, más rápido y entre otras muchas acciones, también educación. Educación en un nivel respecto de los ciudadanos para que se formen en valores de respeto a las instituciones públicas y hacia los demás ciudadanos en calidad de seres humanos. Y educación a los miembros de las instituciones que están encargados de la seguridad del Estado para elevar su perfil. Pero hace falta un compromiso con la inversión sostenible en materia de seguridad nacional. Los países que están haciendo esto ya arrojan resultados favorables. Sabemos que otros en la región están concentrados en aquella política de mano dura que históricamente no ha arrojado resultados deseables. Otros están invirtiendo en políticas punitivas y políticas preventivas. Nosotros entendemos que si se quiere restaurar la confianza, la credibilidad, la legitimidad en esta materia, hace falta vigilancia civil por parte de las autoridades militares, policiales y judiciales de manera transparente. Pero también se ve los resultados de la inversión en materia de recolección de data, en materia del delito. Los países que están haciendo esto ya ven resultados de una labor policial más inteligente y también de servicios judiciales más oportunos para quienes más lo necesitan. Estas acciones son demandantes, pero también requieren de un liderazgo informado para poder alcanzarlas. Cuando las políticas tienen mayor éxito es cuando son sostenibles en el tiempo, independientemente de los cambios político-electorales que pueden darse en los contextos nacionales o regionales. Pero también es necesario involucrar el 100% de la voluntad política y de la voluntad ciudadana para hacer estas acciones genuinamente suyas. En Esfera Global, complacidos de haber completado todos los puntos de esta agenda sobre seguridad ciudadana en República Dominicana y en las Américas, y con la expectativa de poder continuar profundizando en un programa futuro con este tema que encabeza la lista de preocupaciones de todos los latinoamericanos y de los dominicanos. Nos vemos en una próxima entrega de Esfera Global.